Ya, ahora sí creo que se ve. Sí, sí se ve. No, Adelante. no me sale que se ve acá. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del potencial humano en el MINSA, ¿no? Vamos a ver una mirada desde la disponibilidad, desde la distribución y el desarrollo de las personas que sostienen la atención pública, ¿no? ¿Y por qué esas tres miradas? Porque el potencial humano, eh, teniendo en cuenta los lineamientos de los recursos humanos en salud, que por cierto los tenemos desde hace años, se aprobaron unos en el 2018, pero todavía no se vienen aplicando como tal, ¿no? Entonces, perdón, normalmente hablamos de la disponibilidad, ¿no? ¿Quién es el recurso más importante de la institución, del Ministerio de Salud? El recurso humano, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros sin personas que atienden personas? Antiguamente nuestro lema en el Ministerio de Salud era, somos personas que atendemos personas, ¿no? Hoy por hoy hablamos de un recurso humano que se ha ido moldeando, que ha ido cambiando. Tenemos generaciones cambiando. Ahora es otra generación. No sé si en algún momento compartí con ustedes un video de las generaciones, pero sí me gustaría tener un espacio el día de hoy para compartirles un video acerca de cómo es que las generaciones van cambiando y cómo esto implica dentro de el potencial humano, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos muchas generaciones que cohabitan en esa atención de servicio. Tenemos, por ejemplo, y no voy a referirme tanto a la edad, ¿no? Sino más bien a la manera en que piensa cada generación. Tenemos, por ejemplo, un médico de la generación de los 80, que es un médico pues con vocación de servicio, que se queda hasta tarde, que le gusta llenar sus formatos, que atiende a los pacientes con recelo, con mucho cuidado, es muy detallista, pero de repente tenemos a un médico de los años 90, que es otra generación, la generación millennial, que de repente es un poco más práctico, más hábil en el sentido tecnológico, por ejemplo, no me estoy refiriendo a que esto sea así, pero tienen otras habilidades, ¿no? Tenemos un médico del año 2000, de la generación 2000, 2010, cuya perspectiva cambia, ¿no? Y es un poco más frío, de repente está más en el tema tecnológico, pero es alejado del paciente. Entonces, miren cómo ese potencial humano va cambiando en el tiempo. Hoy por hoy, bueno, les cuento así a manera de anécdota, el día de hoy he estado toda la madrugada, de hecho, no sabía si iba a dictar la ponencia en mi casa o en el hospital, me llevé la laptop. Hoy estuve en la emergencia, ¿no? Por un tema de salud y pues me tocó ver esa diferencia, ¿no? Me atendió en un momento un médico muy joven, pero tan distante, tan frío en su trato, ¿no? Y uno puede ver la diferencia en el recurso humano y me ponía un poco a reflexionar. Luego pasé con un médico que se veía pues un poco más antiguo, más de experiencia y más cálido en su trato, ¿no? Entonces me ponía a ver justamente esta diferencia que existe en el potencial humano. Sin embargo, bueno, no ha sido en el MINSA, ¿no? Pero en general estamos así. Hoy tenemos algunos, y no por hablar de médicos, por favor, para nada, de cualquier tipo de profesión, tenemos generaciones en que se preocupan más a qué hora es mi hora de salida, a qué hora me toca marcar, ¿no? Que en lo que tienen que hacer por el paciente. Como hay otros que muy bien también atienden, ¿no? Entonces, es un tira y jala, somos personas y detrás de cada persona hay un trasfondo cultural, social cultural, social y familiar, ¿no? Entonces, cada persona es un mundo y cada persona va a enriquecer nuestra institución con sus debilidades, con sus fortalezas, con todo lo que traiga, con todo lo que tenga, con sus ventajas competitivas, pero enriquece la institución. Entonces, el kit aquí es que, como el título lo dice, todos en el Ministerio de Salud tenemos un potencial. Yo puedo ser de repente esas personas con temperamento colérico, que es válido, ¿no? Es un temperamento que existe. De hecho, yo soy sanguíneo colérica. Entonces, cada persona tiene un propio temperamento. Otra puede ser flemática, hay que empujarla para que haga las cosas, pero todos tenemos un potencial.
todos tenemos algo que enriquece nuestro trabajo, ¿no? Algo que nos enriquece como personas. Y la labor del gestor, la labor del director, del jefe de área, del jefe de servicio, es justamente recabar esas potencialidades, reconocer en cada uno de los trabajadores las fortalezas, porque somos muy prácticos, muy rápidos en criticar. Oye, ella es una chismosa, oye, mira esta, llega tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los defectos a veces sobresalen o se anteponen antes que nuestras virtudes. Y eso hace que muchas veces nosotros como jefes, como gestores, no miremos lo bueno que tiene. Ok, es de repente, habla mucho, pero es muy hábil analizando casos clínicos, ¿no? Puede ser. Entonces vamos viendo en esta ponencia hoy, vamos a rescatar a ese potencial humano, ¿no? Por eso le hemos llamado, para rescatar ese potencial humano, tenemos que tener en cuenta el criterio primero de la disponibilidad. Yo puedo necesitar 20 técnicos de enfermería, pero en mi puesto de salud solamente hay 10, o en mi centro de salud, ¿qué hago yo con 10 si necesito? O sea, a veces el profesional se raja el doble, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el tema de la disponibilidad, el tema de números, cuántos recursos humanos somos. El otro tema es la distribución. De repente sí tengo a los 20, pero solamente tengo 10 asistenciales o solamente 8 que están haciendo la parte asistencial y los otros están en puestos que no implican, digamos así, necesariamente su presencia o hacen doble función, ¿no? Entonces no los tengo bien distribuidos. También esa es otra problemática que cuando hemos ido a nivel nacional como Dirección General de Personal de Salud, a ver algún tema de brechas, encontramos eso. En el papel me figuran 5 recursos humanos. ¿Y dónde están los? No, pero tengo uno. ¿Pero y dónde están los otros 4? No, el uno está destacado, el otro está en la Jereza, el otro pidió licencia. Entonces, pero aquí me figuran los 5. Entonces, desde ahí yo ya estoy haciendo una mala gestión de recursos humanos. Porque no los tengo, primero, no tengo la disponibilidad en tiempo real. Segundo, que no tengo la distribución adecuada en tiempo real que me permita a mí cubrir justamente esos espacios donde yo necesito realmente al personal de salud, ¿no? Y tercero, y algo muy importante, es el desarrollo de las personas. Porque la institución debe ofrecer el desarrollo. Y dentro de este desarrollo están las capacitaciones, están el tema de los cursos, ¿no? De poder fortalecer el trabajo con ellos o fortalecer sus capacitaciones. Un momentito, a ver, temen. Entonces, en cuanto al desarrollo, hablamos también de las capacitaciones, ¿no? De fortalecer ese trabajo, que ellos vienen haciendo, capacitándolos, no solamente de repente charlas, ponencias, cursos, sino hoy por hoy existe una gama de temas en cuanto a desarrollo humano. Primero, por ejemplo, está el tema de saber diagnosticar qué necesita saber mi recurso humano. O sea, yo veo, ¿no? Ella trabaja en un área materno. Muy bien. El año pasado ya se dio este tema. ¿Qué necesita ahora para seguir fortaleciendo? ¿Qué pasa con los PDPs? Normalmente se repiten. El año pasado faltaron estos 3 temas. O se repite, pero no evaluamos la necesidad real de la capacitación que necesita el personal de salud, ¿no? Y después salen esos PDPs
que a veces no cuadran con la función que uno hace. Entonces se necesita aquí mucho ojo para ver el tema de la disponibilidad, la distribución y el desarrollo. Dentro del desarrollo está el tema de pasantías también, pasantías nacionales, pasantías internacionales, que también es válido y que se pueden gestionar, pero que a veces también es cierto, el presupuesto es limitado, pero es válido poder ver, ¿no? En otro lado. Gestionar, más que nada. Entonces, aquí decimos, ¿cuál es el potencial humano? El potencial humano no es solo el número, ¿no? Yo no me voy a enfocar solamente en cuántos tengo. Ah, ya, mi potencial humano son 60 trabajadores. Bueno, esos 60 son no. Acá hay que ver más, ¿no? En salud pública, cuando hablamos de el potencial humano, hablamos del valor que tienen estas personas. ¿Cuál es el valor que generan, por ejemplo, ustedes? De repente muchos están, creo, acá en la maternidad de Lima, ¿no? Entonces, ¿cuánto valor le entregan ustedes a la institución? ¿Cuánto valen para la institución? ¿Cuánto valoran? Hoy por hoy, las generaciones de hoy, por ejemplo, la vez pasada leía un libro acerca justamente del potencial humano, y hoy por hoy las generaciones valoran mucho la flexibilidad que le puede dar la institución. Si hay algo que las generaciones de hoy desean de un trabajo es que sea flexible, un trabajo que le permita lidiar con su tema personal, con su tema familiar, laboral, etcétera, ¿no? Y el que puedan darle retos. Si a un joven, a un millennial o un, ¿cómo se llama la otra generación? A un Z, dejas de darle retos, se aburre y quiere irse rápido de esa institución, ¿no? Entonces, en la salud pública, el potencial humano nos referimos a el valor de las personas, ¿ok? Al valor de las personas que se va a expresar primero en que sí, esté presente, ¿ok? Que esté presente, que tenga competencias, que tenga trato humano y capacidad de respuesta. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en un hospital, en un centro de salud, voy a decir, muy bien, primero, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos trabajadores tengo? Ok, sí, es válido el número, la presencia, muy bien, pero no basta ahí. De eso, de ese total de trabajadores, ¿qué competencias tiene cada uno de los trabajadores? ¿Sí? ¿Cuál es su trato humano? ¿Será que tiene la competencia para trabajar con otras personas, atendiendo sus necesidades, sus requerimientos en salud? ¿Cómo es ese trato humano? Yo puedo tener 20, 40 trabajadores, pero todos tratan mal, entonces, ¿de qué me sirve? Entonces, aquí hay que valorar mucho las competencias, ¿no? El trato, y sobre todo cuando hablamos de una institución en salud. Y obviamente lo que está relacionado con la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, ¿no? Y la cartera de servicios es la capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta. Mi personal tiene que tener una capacidad de respuesta frente a las necesidades de salud de las personas. Cuando hablamos del Ministerio de Salud, hablo de esa capacidad de respuesta. Y la capacidad de respuesta lo hace, ¿no? O estamos acostumbrados a leerlo en normas técnicas, eh, lo brinda o está ya establecido por él y por la categoría del establecimiento. Pero detrás de eso, la capacidad de respuesta lo da el personal de salud. Porque yo puedo decir muy bien, mi centro de salud es 1-4 y está capacitado para atender partos, pero resulta que llega y la obstetra es nueva, no tiene la competencia, no lo sé, no sabe y no logra, o tenemos una muerte materna. Entonces, si bien el establecimiento tenía, entre comillas, la categoría de tener esa capacidad de respuesta o esa capacidad resolutiva, mi personal no tuvo la capacidad de respuesta, me dejo entender. Entonces, cuando yo hablo de ese potencial humano en salud pública, hablo también de tener las competencias y la capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, en resumen, voy a decir que mi potencial humano primero nos vamos a enfocar en la disponibilidad. ¿Qué significa?
¿Qué significa esto? Significa que exista el personal suficiente. Ahora tenemos una metodología de brechas que se ha ido por ahí haciendo como pruebas pilotos. En un momento se hizo agua la metodología, ahora hay otra, ¿no? Y se va probando para ver cómo determino realmente la brecha de mis establecimientos de salud. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar como Ministerio de Salud o como dirección o como institución de salud que exista personal suficiente, ¿no? Yo no puedo estar haciendo que mi personal dobletee funciones, cargarle más pacientes de los que tiene porque no tengo el personal suficiente. O sea, a mi potencial humano tengo que cuidarlo. Y eso es algo que a veces en el ministerio hemos fallado, ¿no? En el tema de la retención, no cuidamos al personal de salud y terminan yéndose, se van al seguro social, se van a algún privado o se van al extranjero. No retenemos al personal humano con tanto talento, ¿no? Los médicos peruanos, el personal peruano es muy valorado en el extranjero porque aquí las universidades nos forman completos, ¿no? Sale una enfermera y sabe colocar vías, sabe hacer procedimientos, ¿no? Sabe aplicar el PAE. Llega al extranjero, pero ahí solamente es la enfermera que coloca vía nomás, ¿no? Tú te vas a Estados Unidos, está la enfermera solo experta en colocación de vías, ¿no? Pero no es completa como la peruana. Entonces, igual pasa con los médicos, ellos se forman de manera general y luego se especializan. En otros países, de frente hacen la especialidad y ya salen como con la especialidad que hayan determinado. Entonces, primero yo tengo que evaluar que exista el personal suficiente. ¿Ok? Cuando hablo de la distribución, ese personal tiene que ir donde más lo necesito también, ¿no? Donde más se necesita. Ahí hablo de la buena distribución. De repente este servicio de emergencia se necesita aquí, tiene la necesidad de más personal. Entonces aquí tengo que distribuir adecuadamente a mi potencial humano. Entonces tengo que colocarlo donde más necesito, ¿no? Cuando hablo de competencias, saber hacer con calidad, a eso me refiero, a que este potencial humano, con las competencias que traiga, yo como institución, ¿qué le tengo que dar? Tengo que reforzar las competencias que trae, ¿sí? Para que ellos aprendan a hacer la labor con calidad. Hoy por hoy las instituciones en el Perú, hay muchas instituciones, por ejemplo, una de ellas es el Instituto Nacional del Niño de San Borja, ha logrado el ISO, ¿no? Ha logrado alguna categoría ISO por ese propio esfuerzo. No sé si en el materno también han tenido esa experiencia, me parece que han estado buscando siempre, las instituciones están buscando tener un reconocimiento de calidad, ¿no? Porque ahora ya no basta con decir, soy especialidad, en mi institución atendemos tales y tales especialidades, ¿no? La gente quiere calidad en el trato, calidad en el servicio, ¿ok? Entonces necesitamos generar de repente competencias en el personal de salud. A veces, ¿cuáles son las competencias, por ejemplo, ahora que son muy valoradas? Son las competencias blandas, aunque no lo crean, ¿no? Antiguamente queríamos personal formado, que tenga todos los conocimientos, que sepa tal y tal y tal cosa, ¿no? Ahora necesitamos personal con trato humano, necesitamos personal con vocación de servicio, que sea líder, que resuelva problemas. Lo demás lo puede aprender en estos cursos, capacitándose, pasantías, qué sé yo, ¿no? Pero las competencias blandas es una de las competencias o son las competencias más solicitadas hoy por hoy en el potencial humano. Y finalmente, el bienestar, ¿no? Tengo que cuidar a quien me cuida. Entonces, no nos olvidemos que detrás de ese personal de salud también hay una familia que lo espera en casa, hay una familia que de repente está esperando que esta persona sea su soporte, ¿no? Entonces, el bienestar. ¿Ok? Entonces, el bienestar implica, perdón, ¿dónde está? Ya. El bienestar implica cuidar a este personal que cuida de otras personas. Si yo no cuido a mi personal, termina con síndrome de burnout,
he visto yo colegas que trabajan en un lado, en otro lado, en 3 trabajos, ese hombre no duerme, llega a la institución del Estado cansado, porque estuvo en clínicas, estuvo operando, estuvo acá, estuvo allá, no durmió y llega a la institución de mal humor. Entonces, yo tengo que cuidar a quien me cuida, ¿sí? Entonces, a ese personal también hay que ver qué prácticas de bienestar se han dejado de lado en las instituciones, ¿no? Ellos también tienen que sentir que la institución lo cuida y de esta manera va a mejorar ese potencial que tiene como recurso humano. Entonces, aquí es importante, nosotros tenemos un sistema del Inforrus que ayuda a pasar de contar personas a gestionar brechas, carreras y capacidades, sino que no tiene a veces esa mirada. Nos hemos encasillado en que el Inforrus, dame la PEA, cuántos médicos, cuántos técnicos, cuántas enfermeras, cuántas obstetras, cuántos, y solamente lo vemos números. Entonces aquí es importante rescatar ese aplicativo que se tiene en el MINSA, que es el Inforrus, que con esa data que nosotros manejamos a nivel nacional se podría bien gestionar el tema de las brechas. Se podría también disparar lo que es la carrera sanitaria, que no se ha hecho y que por mucho tiempo estamos esperando, ¿no? Y el tema de las capacidades, ver qué capacidades se necesitan en este recurso humano. Muy bien, entonces vamos a ver rápidamente una biografía, una radiografía, perdón. Un ratito. Uy, se me cuelga la máquina. Ay. Una radiografía del personal en MINSA y en los gobiernos regionales. Miren cuánto... Un momento ya, porque se me cuelga la máquina. No sé si está... Entonces, no sé por qué. Por favor, ¿me confirman que sí se ve? No sé si se ve, porque se me ha colgado aquí la máquina. A verme. No, en este momento no, profesor. En antes sí. Ya, a ver, un ratito para poder, Ahora sí, Ya, pero hay que poner pantalla sí, completa. ahí se ve con pantalla completa. No. Porque qué raro que esté. Ahora, Tampoco. Lo comparte en pantalla completa. ya, un ratito. Sí estaba bien, no sé por qué. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí. Ya. Entonces vamos a ver rápidamente un panorama de lo que es el Inforrus y de lo que tenemos hoy por hoy en MINSA, ¿no? Vamos a ver la disponibilidad de los recursos humanos y ustedes van a ver allí que la disponibilidad muestra un predominio asistencial. Entonces, el predominio es asistencial. Vemos, por ejemplo, que tenemos 92,181 personal en el marco asistencial. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas o es personal de salud que labora en la parte asistencial, ¿ok? Que viene a representar el 69% de todo el personal que trabaja en el Ministerio de Salud, ¿no? A nivel nacional, obviamente, estamos hablando. Y tenemos el otro 31% que se refiere a los 40,000
trabajadores administrativos, en la parte de caja, en la parte contable, ¿no? En la administración netamente. Entonces, tenemos 60% asistencial y 31 o 69% asistencial y 31% administrativos, ¿sí? Esa es más o menos la radiografía, que incluye el personal Ministerio de Salud y el personal de los gobiernos regionales, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, acá muestran el predominio asistencial y también, obviamente, la importancia del personal administrativo, porque ya ven ustedes que sin un personal administrativo tampoco es que el tema de salud puede ir solo, ¿no? Necesitamos siempre un personal que pueda estar vinculado a la parte administrativa. De hecho, hoy por hoy tenemos a un ministro que es gestor, es administrador, no es personal asistencial. Y como lo mencionaron al inicio, pues nos está haciendo constantes visitas. Si bien es cierto, bueno, hemos estado ahí siguiéndolo, sí es verdad, en el campo uno puede visualizar la problemática, ¿no? La realidad más cercana. Y en base a eso uno puede empezar a trabajar, ¿no? Muchos de repente por ahí lo critican de que va, pero cada vez también encontramos algo que va encontrando por ahí, ¿no? Y, y que va a permitir de repente mejorar ya algunas gestiones para que el ministerio avance. Esperemos que así sea, ¿no? Esperemos que así sea. Por ahí otros decían, pero visita y cómo va a exponer las cosas que encuentra, yo soy personal de salud, han tomado mi imagen, ¿no? Bueno, son opiniones. Por un lado, como personal, yo puedo decir, sí, pues, ¿no? Hay cosas que de repente no debería tomarse tan como que no, a ver, no encuentro la palabra, como que a mostrar nada más, ¿no? Sino, pero de alguna u otra manera estamos frente a una realidad que nosotros lo sabemos, ¿no? Mucha gente dice, pero si eso nadie lo sabe, o nadie lo sabía. Claro, pero es que nosotros que somos de casa, ¿no? Dentro, sí hemos sabido esa realidad que existe. Nosotros sí hemos sabido esa realidad, sí conocemos esa realidad, ¿no? Pero de repente el que está entrando al sector se sorprende porque hay muchas cosas que sí hay que destrabar, ¿no? El tema de los archivos, el tema de la digitalización, hace mucho que en el ministerio se necesita este empuje para la digitalización, ¿no? Yo, por ejemplo, en algún momento presenté una propuesta, bueno, ahora aprovechando su mirada, le he vuelto a impulsar, vamos a ver. En algún momento yo presenté un tema para digitalizar algunas atenciones a través de un chatbot, fue hace como 3 años, 2, 3 años, y la rechazaron porque incluso yo iba a comprar el equipo, el celular, iba a pagar el internet, pero dijeron que no, ¿no? Entonces, bueno, hemos vuelto a impulsarla, ahora ya teniendo en cuenta el tema digital, el tema de la seguridad de datos, el tema de que sea de una cuenta oficial de MINSA, vamos a ver, porque sí es importante, hay cosas que el gobierno digital nos puede ayudar muchísimo, ¿no? En Europa, en España, Francia, los datos están colgados, ¿no? Por ejemplo, el acceso al Inforrus, todos deberíamos tener acceso a mirar los datos porque son transparencia. Porque no, lo tienen que solicitar por transparencia para que se lo entreguen. ¿Por qué? Es es una, es un gobierno abierto pasivo, porque si tú no solicitas por transparencia, no es que tú entres a la página y los vas a encontrar, ¿no? Cuando debería ser así. Tú entras al Congreso de España y tú encuentras los videos grabados de las sesiones, ¿no? En donde se debatió tal o cual tema. ¿No? Pero aquí no es así. Aquí uno tiene que estar preguntando, pidiéndolo por transparencia cuando los datos deberían estar expuestos, ¿no?
Y esa es una de las cosas que sí rescato de esta mirada de la actual gestión. Esperemos que así sea, ¿no? Porque va a ayudar. Esperemos que así sea. Entonces, la fuerza laboral combina la atención directa y el soporte operativo, ¿ya? En cuanto al personal administrativo, la operación también se sostiene desde la gestión, ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Y este personal administrativo va a permitir, ¿qué cosa? Que se continúe la atención, porque si no hubiera un personal administrativo, no vamos a poder ver el tema de los registros, ¿no? El abastecimiento, las finanzas, la parte de logística, admisión, la información y el soporte institucional. Entonces necesitamos que haya un personal administrativo, sí, pero con una mirada de eficiencia, porque a veces las cosas se traban, por ejemplo, por el tema de abastecimiento, ¿no? ¿Por qué está desabastecido el hospital? ¿Por qué no tiene medicamentos? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? A veces es la parte administrativa la que se queda entrabada con cuellos de botella y eso no permite que el establecimiento logre abastecerse como debe ser. Igual el tema logístico, ¿no? Ahí viene el tema de los direccionamientos de compras y hay mucha corrupción también allí. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces necesitamos que esta gestión sea eficiente, ¿no? Y cuando yo digo eficiente, ¿a qué me estoy refiriendo con eficiente? Me refiero a un sistema eh, que permita lograr resultados en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de personas, a menor costo. Entonces, ahí yo estoy diciendo que es algo eficiente, ¿ok? Entonces, necesitamos eso. Muy bien. Cuando hablamos de este personal administrativo, vamos a encontrar que dentro del personal nombrado, 276, tenemos aproximadamente 21.628 personas dentro de la parte administrativa. Nombrados, 21.000, casi 22.000 personas, ¿no? Cuando hablamos de un personal CAS, hablamos de 18.910, más o menos un promedio de casi 20.000 personas. O sea, es casi lo mismo que el nombrado, ¿no? Habría que preguntarnos si de verdad ese número de personal administrativo es el que se necesita en las instituciones, ¿no? Entonces, ¿qué más? Encontramos al personal 728, tenemos 230, personal 728 ahí, bajo este régimen, ¿no? Entonces, ¿qué predomina? Va a predominar aquí el régimen 276, ¿sí? Va a predominar el régimen 276 y el peso que tiene el CAS es casi equivalente. El régimen 728 aparece marginal en el registro administrativo, pero más o menos en promedio hacemos administrativos registrados un total de 40.768, casi 41.000, ¿no? Entonces, vamos a ver si ese personal está en su puesto adecuado, si está realmente realizando las funciones que necesita, o tengo, en vez de tener una secretaria, contraté otra CAS porque era mi conocida, porque era mi amiga, y ahora tengo dos secretarias que hacen lo mismo, ¿no? Una que ya es mayor, la otra, bueno, la contraté porque era más eficiente, a la mayor me da pena despedirla. Entonces, no podemos funcionar así tampoco, ¿sí? Entonces, habría que actualizar bajo esa lógica, ordenar el perfil. ¿Cumple con el perfil realmente? ¿Está funcionando? O sea, ¿está en funciones críticas? ¿Está desarrollándome los procesos que necesita desarrollar o en qué funciones está ese personal administrativo? ¿Sí? Pero, como hemos encontrado, cuando nos referimos al personal asistencial, encontramos que el mayor volumen está en la primera línea de atención, y eso es importante, ¿no?
porque todo este personal asistencial concentra la capacidad de esa respuesta, ¿no? Que les decía al inicio, está en quiénes dan verdaderamente la respuesta clínica. O sea, acuérdense que el administrativo es soporte, nos ayuda, perfecto, muy bien. Pero ¿quiénes brindan esa respuesta clínica? Los técnicos, los profesionales y los auxiliares que brindan esta atención directa con el paciente, directa con la población, ¿no? ¿Cuántos tenemos de este personal? Vamos a tener, bajo el régimen de nombrados, ay, perdón, bajo el régimen de nombrados, vamos a tener 65,000 casi, ¿no? Son 64,770 entre médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, biólogos, etcétera, que se encuentran en el primer nivel de atención, segundo nivel y tercer nivel. Y en cuanto al personal CAS, tenemos 27,353. Entonces, hace casi un total de, ¿no? Entre todos, ahí están los 90,000. Y también acá hay que considerar al personal tercero o locador de servicio, que son casi 8,000, ¿no? Entonces, acá hay que valorar esa cantidad de personal que no solamente nos referimos a la cantidad, a cuántos somos, sino a cómo está distribuido ese talento humano. Si es que lo hemos capacitado para la función que fue contratado o donde se nombró y ya quedó ahí para toda la vida, se durmió en sus laureles, o lo estamos capacitando, lo estamos potenciando para atender necesidades reales, para no solamente atenderlas, sino resolverlas, ¿no? Entonces, miren cuánto personal. Ahí tenemos también, todavía nos queda una cantidad significativa que se encuentran bajo el decreto legislativo 728, ¿no? Poco a poco se han ido nombrando también. Entonces tenemos casi 100,000 personas registradas en el Inforrus como personal asistencial. Es un número importante, ¿no? O sea, ellos son los que están dando la cara directa con el paciente. Y en ellos tenemos que ir reforzando competencias que permitan que esa interacción entre el personal de salud y el paciente sea eficiente, sea de calidad y sea humana, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, no digo que el personal asistencial sea el más importante, pero es el que tiene mayor volumen y mayor peso, por lo tanto, en las instituciones de salud, ya que estamos en el Ministerio de Salud, obviamente, ¿no? Los técnicos y auxiliares, que son un gran número también de personal. Bueno, entonces aquí tenemos, el Inforrus nos tiene que servir a nosotros como clave para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, primero, ahí encontramos también algunas dificultades, porque la data del Inforrus más o menos está, valgan verdades, 2 meses atrasado en tiempo real. O sea, a ver, si ahorita tengo una data, me la van a dar la data hasta el día de hoy, ese dato está realmente vinculado a lo que pasó hace 2 meses. ¿Por qué? Porque no todas las DIRES se registran, porque esto es un poco manual, ¿no? Porque la data te lo da en Excel. O sea, necesitamos un sistema que soporte mayor información, ¿sí? Entonces, encontramos aquí que cuando nosotros tenemos a esta gran base de datos, necesitamos gestionar con esta base de datos, gestionar brechas, gestionar capacidades. Entonces, si nosotros mantenemos este registro al día, actualizado, no tuviéramos ese problema con las regiones, o sea, ahí
el Inforrus vendría a ser una herramienta de gestión importante, una herramienta de gestión pública, porque nos va a llevar a tomar decisiones. Pero lamentablemente, ahí realmente vamos a poder analizar en tiempo real la disponibilidad. También encontramos que en el Inforrus vamos a poder identificar, al ver la disponibilidad, vamos a poder identificar las brechas. Y de acuerdo a eso vamos a poder planificar el desarrollo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, con el registro del Inforrus, datos completos, datos actualizados. Con el análisis de brechas, vamos a ver el volumen. El volumen, el régimen de las personas y el perfil que tiene cada uno, ¿no? Ahí vamos viendo qué tantos perfiles se cumplen con los puestos donde están laborando ese personal. También me va a permitir identificar brechas. ¿Dónde necesito más personal y no estoy cumpliendo con esa cantidad de personal que necesito? Hay que ver el territorio, la profesión, el servicio que están brindando y dónde voy a ir a identificar brechas, ¿no? Para el tema de planificación y desarrollo, ya les decía al inicio, el PDP, que es importante. Tengo que ver si ese personal ya se nombró, ya se está desarrollando, necesita una rotación interna, de repente tiene otras competencias para otro puesto. Hay que vincular al personal con el puesto. Y finalmente, esto va a recaer en una mejor atención, oportuna, segura y humana, ¿no? Entonces, 3 decisiones se van a fortalecer con el Inforrus. ¿Qué cosa necesitamos fortalecer con el Inforrus? Y aquí vemos este potencial humano se ve reflejado en números, pero ¿qué vamos realmente a cambiar cuando tomamos esas decisiones? Asignar plazas, priorizar la capacitación y sustentar las políticas de retención. Miren, de hecho les cuento que cuando yo me gradué en la maestría, mi tesis justamente requería información del Inforrus y fíjense que no estaba actualizada. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que vincular el GIS con la producción del personal para saber cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos obstetras, psicólogos, biólogos existían en algunas plazas SERUM, ¿no? Mi tesis fue en base a SERUM, pero el Inforrus en su momento no me permitió tener la data completamente transparente que yo necesitaba. Entonces, esto no nos permite tomar decisiones cuando no está actualizada. Entonces, necesitamos usar esa base de datos para sustentar lo que les decía al inicio, la retención del talento. Eso es muy importante, la retención del talento. ¿Ok? No sé si hasta acá tienen alguna consulta. ¿Alguna consulta de la sala? Avanzamos, profesora, por favor. Avanzamos. Ok, entonces, igual si tienen alguna pregunta, por favor, lo pueden hacer en el chat, ¿no? O pueden interrumpir también con toda confianza para poder continuar. Entonces, esto es lo que queremos, ¿no? No solamente en las plazas, sino priorizar la capacitación y sustentar políticas de retención. ¿Cómo podemos activar el talento en el Ministerio de Salud? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son esas palancas del potencial? ¿No? Necesitamos, miren, el potencial humano se desarrolla cuando el sistema va a ir combinando lo que es la evidencia, el liderazgo y las condiciones laborales que permiten servir mejor. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero la distribución equitativa. Entonces, aquí yo preguntaría, ¿no? Por ejemplo, desde su institución, desde la institución, ¿cómo se está dando la distribución? ¿Será que la distribución es equitativa? No, primero preguntaría, ¿los datos son confiables? ¿Estamos actualizando la información? Si es que manejamos, por ejemplo, en el Inforrus, ¿estamos actualizándolos
mes a mes, completamente, ¿no? Hay que ver nuestros registros que sean consistentes, ¿no? Luego veríamos el tema de las brechas, la distribución que sea equitativa. ¿Será que aplicándolo ya al instituto como tal, o al hospital, o al centro de salud donde ustedes laboren, será que la distribución del personal está siendo verdaderamente equitativa? Las brechas en el territorio están cubriendo, o tengo personal en diferentes servicios donde los tengo de repente asignados, o hay más personal que en otro servicio que necesita. Habría que ver eso y analizar, ¿no? Luego hay que evaluar el tema de las competencias críticas. Aquí necesitamos un aprendizaje continuo. Estos cursos, estos espacios son importantes para más el liderazgo clínico, ¿no? El liderazgo clínico. Acá necesitamos equipos que tengan propósito, ¿no? Y aquí es necesario asumir un liderazgo. Desde el puesto donde yo esté, no necesito ser el jefe, ser el médico, ser el gestor, sino si soy el personal auxiliar, el personal técnico, tengo que liderar, ¿no? Mi función. Tengo que empezar a motivar a mis compañeros, de repente han ido en el camino perdiendo la vocación, tengo que motivarlos. ¿Para qué? Para tener equipos que busquen realmente atender bien a la gente, solucionar el problema hasta donde podamos. Hay cosas que ya no vamos a poder hacer, que dependen de la institución, pero no quedarme ahí, no depende de mí, señora, no sé, vaya por otro lado. No, sino ver la manera de cómo ayuda al paciente a poder gestionar por lo menos la solución para el problema que trae, ¿no? Y de esa manera ser esa palanca de ayuda. Y finalmente, el bienestar y el cuidado. Motivar, que el personal también tenga seguridad, tienen que tener sus equipos, tienen que tener, estar en condiciones, ¿no? Para que, o los puestos tienen que ser seguros. Yo no puedo poner al personal también con riesgo, ¿no? Entonces es muy importante ahí la seguridad y la motivación. Entonces, acá cuando yo gestiono talento en salud, no solamente es alineo personas con sus perfiles. Primero es eso, ¿no? Tengo que alinear a las personas en sus puestos. Hay que ver las competencias que trae ese personal para que también esté alineado no solamente a sus puestos, sino a sus funciones. Entonces, la competencia que tiene que estar alineado con el puesto y con el perfil. Y el territorio también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay necesidades reales de la población que el personal de salud viene a solucionar o viene a atender esas necesidades. Entonces aquí también hay que ver, hay que vincularlos con las necesidades reales de la población. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí vamos a tener un dato importante, ¿no? Cuando la data de Inforrus se vuelve humana, cuando yo mejoro la atención. ¿No? Entonces aquí, miren, el Inforrus me permite, si bien tener el dato, pero ¿dónde está la clave? Esta gestión se convierte ese dato en decisiones. Entonces, si yo tomo buenas decisiones, si yo uso bien mi dato, ¿no? Yo tomo buenas decisiones cuando uso bien el dato. Entonces, eso me va a permitir cerrar brechas, ¿no? Desarrollar capacidades y también tener espacios para cuidar a quienes cuidan. ¿Ok? Aquí no solamente, repito, es tener a mi personal en número, saber cuántos existen.
no solamente saber cuántos, ¿no? Sino saber dónde van a estar, en qué lugar son más, en qué lugar me aporta más ese personal, es decir, reconocer sus capacidades, es resolver y acompañar con calidad, ¿no? Para que el personal también se sienta no solo abandonado. Ustedes han visto en las visitas que ha hecho el ministro, muchos le dicen, pero aquí hace tiempo nosotros hemos gestionado, el gobierno regional no escucha, no ayuda, no hace caso, hemos reiterado tantos documentos y no hemos encontrado respuesta. Entonces tenemos a un personal que en algún momento se siente abandonado, ¿no? Es como que ya Ana trabaja, pero ve tú cómo trabajas, ¿no? Entonces tampoco es la idea. La idea es usar estos datos, pero para gestionar el potencial del recurso humano, sin olvidar que este recurso humano es valiosísimo, sin olvidar que toda institución depende de sus recursos humanos. Ustedes se imaginan cómo funcionaría el instituto sin sin todos los obstetras que hay en él, sin todos los médicos especialistas, sin todo el personal técnico, auxiliar y asistencial. Imagínense cuántos años tiene y todos estos años viene funcionando con el recurso humano. Entonces aquí vemos la importancia, el valor. ¿Qué está fallando? Está fallando el tema de continuar, a lo largo de los años podemos ver eso, vemos todavía el personal como un número. ¿Cuántos necesitas? Ah, necesito tantas enfermeras, tantos médicos, tantas obstetras, pero no es solamente cuántos, ¿no? ¿Cuántos necesitas? ¿Qué competencias necesitas alinear en ellos, fortalecer en ellos, para después hablar del bienestar, ¿no? ¿Qué condiciones laborales le estás dando a ese personal? Y creo que eso es lo importante, hablar también de las condiciones laborales, ¿no? Que también es un tema que está dentro de los lineamientos de recursos humanos, ¿no? Entonces, dentro de los lineamientos que tenemos, también es importante las condiciones que debemos brindar, ¿no? Entonces, aquí necesitamos esa parte de la gestión. No olvidemos eso tan importante, por favor. Bueno, aquí algunas fuentes que hemos utilizado que ustedes también pueden encontrar. Ahora más bien he visto que la página está un poco limitada, ¿no? Antes era más fácil entrar al observatorio y encontrar datos. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Las cifras que han sido incorporado, el personal administrativo, ahí incluso en la página en el dashboard que ustedes van a encontrar, vamos a poder visualizar al personal administrativo, al personal asistencial por profesiones, ¿no? Entonces también ahí tenemos una gran fuente, ¿ya? Ahora les voy a colocar el video, no sé si hasta acá hay preguntas, ya porque de aquí vamos a continuar, pero les voy a colocar el video que les dije de las generaciones para poder entender un poco esa matiz de recursos humanos que tenemos en el sector salud hoy por hoy, ¿no? Entonces les voy a compartir, a ver un momentito. A ver, un momentito, he dejado de compartir para poder compartir el video.
Está bien. Más o menos. Antes. Ya, a ver, un ratito para poder compartirles. Ustedes me avisan si es que se escuche, creo que... Ah, ya, para compartir audio. Pestaña. Ya, ustedes me avisan si se escucha, por favor me confirman. Si se escucha, a ver, me confirman, por favor. ¿Se escucha? No, sonido no. A ver, vamos a dejar de compartir. Ya, ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. A ver, vamos a ver de nuevo. ¿Me confirman, por favor? Generaciones del hombre en ¿Ahora sí se escucha? Sí, profesora. Ya, genial. relación a la tecnología y al trabajo. ¿A qué generación perteneces? Muchos hablan de estas generaciones en relación a la tecnología y al trabajo, y es increíble pensar cómo el ser humano se adapta al entorno y a la velocidad de la evolución tecnológica según el contexto sociohistórico y cultural que ha nacido. Estudios sociológicos y filosóficos han encontrado patrones similares que distinguen cada generación. Son categorías relativas que varían de autor en autor y todavía siguen en análisis, pero los datos que arrojan dichos estudios son muy útiles a tener en cuenta a la hora de predecir el comportamiento que tendrán ciertos grupos humanos ante variables tales como el trabajo, la tecnología, el aprendizaje, etc. Antes de continuar, definamos generación. Es un término aplicable para denominar al conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influencias culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín en algunos sentidos. Según el lugar del planeta que estemos analizando, claramente hay excepciones. Pueden haber variaciones en las fechas, pero no en las características generales de las generaciones. La primera generación es la perdida, nacidos entre 1883 y 1900. Recibe este nombre la generación que vivió de cerca los horrores de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica, expresando a lo largo de su vida sentimientos de frustración. El término fue acuñado por Gertrude Stein, íntima amiga de Hemingway, al que le dijo en una conversación: "Somos la generación perdida", y al escritor le gustó y la popularizó. Se caracteriza por el pesimismo y la falta de claridad de su futuro. Creyeron en la inutilidad de la guerra y sintieron la crueldad de la misma, viviendo con toda su intensidad la crisis económica de 1929, el liberalismo, el radicalismo, el jazz y el charleston. Pertenecen a esta generación un grupo de importantes escritores norteamericanos que vivieron en Europa, especialmente en París,
entre el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 y la Gran Depresión en 1929. Los principales autores fueron John Dos Passos, Ernest Hemingway, Sherwood Anderson, Francis Scott Fitzgerald y William Faulkner, entre otros, y también Mussolini, Hitler, Alfonso XIII, Miró y Cela. El común denominador de estos es que participaron de un modo u otro en la Primera Guerra Mundial. La siguiente generación es la grandiosa, nacidos entre 1901 y 1925. Esta puede subdividirse en dos: la generación Interbellum, nacidos entre 1901 y 1914, y la generación grandiosa, propiamente dicha, nacidos entre 1915 y 1925. La generación Interbellum, como su nombre propio lo indica, se utiliza para designar las personas que fueron demasiado jóvenes para participar en la Primera Guerra y probablemente demasiado mayores para intervenir como personal de tropa en la Segunda. Sus padres lucharon en la Primera Guerra. Tras el final de la guerra de 1914, la recuperación de algunas economías hizo que estos jóvenes empezaran a vivir los felices y desenfadados años 20, para entrar después en un periodo de recesión económica. Esta generación podría tener nietos pertenecientes a la generación X e Y. La generación grandiosa. Son hijos también de los que lucharon en la Primera Guerra Mundial. Es la generación que vivió en su infancia los años dorados de la década de los felices 20 y en su juventud combatió en la Segunda Guerra Mundial. Es una generación en la que los hombres trabajaron duramente por conseguir su bienestar familiar. Se caracterizaron por ser tranquilos y pacientes en general, formales, uniformes, cooperativos, ganadores, poniendo el interés público sobre el interés personal, conformistas, respetuosos e individualistas, anteponiendo el deber al placer, aprendiendo a ganarse la vida con esfuerzo propio y con compromiso, sintiendo satisfacción por su trabajo, especialmente por tenerlo en época de crisis y por el deber cumplido, pensando en que todo tiempo pasado fue mejor. El término fue acuñado por Tom Brokaw, quien escribió un libro con ese nombre. A ella pertenecieron personas como John Fitzgerald Kennedy, Charles Chaplin, Oscar Schindler, Fangio, Neruda, Teresa de Calcuta, Cousteau. Crearon y dieron poder a cómics como Superman, provocando sueños heroicos en los más jóvenes. Generación silenciosa, nacidos entre 1926 y 1945. Es la generación que vivió los momentos más duros de la historia moderna. Durante su infancia, se encontraron en medio de la Gran Depresión de los años 30, después sufrieron los efectos de la Segunda Guerra Mundial y por último, las derivadas del auge de los gobiernos fascistas. El nombre, originariamente, como casi en todas las denominaciones generacionales, se aplicó a las personas nacidas en los países anglosajones, especialmente en Estados Unidos, aunque también se aplicó a quienes nacieron en Europa Occidental y Australia. En Estados Unidos esta generación fue pequeña, debido a la Gran Depresión económica de los años 30 y a las tensiones e incertidumbres posteriores, que incluyeron el auge del nazismo, desembocando en la Segunda Guerra. Los más jóvenes en esta generación combatieron en la Guerra de Corea, de 1951 a 1953. Esta generación fue educada en un ambiente en el que las instituciones ejercían un gran control sobre la vida de los individuos en la familia, la escuela o la iglesia, siendo adoctrinados y educados para hacer lo que otros hacían, decidido por ellos, sin cuestionar la autoridad ni permitir elecciones personales que discreparan de la norma. Se les enseñó a no protestar y a callar ante las injusticias. Por esta razón, se le otorgó el nombre de generación silenciosa. También fueron educados para agradar a los demás, siendo la mujer devaluada y el hombre sobrevalorado. La mujer, al no poder realizarse plenamente en su relación con el hombre, buscaba una maternidad cuantitativamente intensificada para repararse, teniendo un hijo tras otro. La niña, desde la infancia, fue educada en el recato y desde pequeña fue alejada del varón. En el aspecto educativo, también se reforzó la relación de la madre con el hijo. La mujer aceptaba pasivamente el papel en el que se vedaba su sexualidad y se le premiaba la procreación. A esta generación pertenecen algunos líderes de la lucha por los derechos civiles como Martin Luther King, Malcolm X, Robert F. Kennedy
y escritores y artistas como Clint Eastwood, Bob Dylan, Gloria Steinem, Ray Charles, Jimi Hendrix o los Beatles. Conociendo las características de cada una de las generaciones existentes en nuestra era, podemos entender mejor actitudes, aptitudes, comportamientos, sus virtudes y limitaciones. ¿Y vos, a cuál generación perteneces? A esta generación pertenecen los que nacieron. Es increíble pensar cómo el ser humano se adapta al entorno y a la velocidad de la evolución tecnológica según el contexto sociohistórico y cultural que ha nacido. Generación Baby Boomers, nacidos entre 1946 y 1965. A esta generación pertenecen los que nacieron durante el Baby Boom, explosión demográfica que ocurrió en algunos países y especialmente en los anglosajones, después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, entre otros, que experimentaron un impresionante aumento de sus tasas de natalidad. Los boomers con frecuencia han tenido más dificultades que otras generaciones anteriores para gestionar su tiempo y dinero, posiblemente porque sus padres viven más tiempo y deben cuidarlos, y sus hijos permanecen con ellos más tiempo porque buscan una mejor educación, antes de pensar a tener trabajo y hogar propio. Y ellos mismos, en muchos casos, han tenido sus hijos más tarde de los que lo tuvieron a ellos. Es la generación sándwich, término acuñado en la década de 1980, de los que deben cuidar de los padres ancianos y sus hijos al mismo tiempo. Nacieron analógicos, habiendo vivido el nacimiento de la televisión, de válvulas de vacío, claro, y el cambio de blanco y negro a color. El teléfono fijo con operadora, la lavadora eléctrica, el fax, los móviles de 1,5 kilos, los ligeros, computadoras e internet. Le gusta ver, escuchar, leer las noticias a través de la TV, hoy Smart TV, o periódico impreso y también leer novelas e historias. Les gusta ejercer el papel de padre de familias y estar en casa más que en la calle, disfrutando uno con los suyos, viviendo los problemas de padres e hijos. No suelen realizar compras locas, aunque tienen la capacidad económica para darse algunos lujos, siendo lentos en la toma de decisiones. Se preocupan bastante por la salud y se interesan por el mundo digital, aunque no están demasiado habituados a su uso. Los acontecimientos mundiales más importantes en los últimos 50 años que han afectado a los baby boomers han sido los siguientes: el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en noviembre de 1963, de su hermano Robert en junio de 1968 y de Martin Luther King en abril del mismo año. La llegada a la Luna el 20 de julio de 1969, la guerra de Vietnam, el éxito de los Beatles, la libertad sexual, los movimientos por los derechos civiles, los movimientos ecologistas, feministas, las protestas contra la guerra y la ingesta de sustancias tóxicas recreativas, el Watergate, la Guerra Fría, la Guerra de los 6 días árabe-israelí de 1967 y la crisis del petróleo. Los baby boomers han sido y son experimentadores, individualistas no muy optimistas, desconfiados de los gobiernos y de los políticos en general, con cierta dosis de cinismo, buscadores de la libertad, preocupados por las causas sociales, generadores de movimientos por las causas feministas, de los homosexuales, de los discapacitados y de las libertades individuales y por los derechos civiles. Las mujeres dieron un cambio a su estatus anterior, reivindicando su libertad de todo tipo y relegando a un rincón su posición casi exclusiva de madres. Los baby boomers actualmente conforman la mayor parte de los dirigentes de las clases política, cultural, industrial, académica y artística que lideran al mundo. Generación X, nacidos entre 1966 y 1984. Fueron testigos de grandes cambios como la caída de grandes paradigmas, la caída del muro de Berlín, la implosión del comunismo, la explosión del Challenger, los despidos masivos de los 80, las privatizaciones de los 90, entre otras cosas. Es la generación que vio la aparición y difusión del SIDA, con las consecuencias de cambio de comportamiento que lo mismo trajo aparejado con respecto a las generaciones anteriores. Es la generación que comienza a ver que no van a hacer largas carreras dentro de empresas y comienzan a buscar un balance entre su vida personal y laboral.
Contrario a los nacidos en la generación anterior, que vivieron para trabajar, los X trabajan para vivir. Son orientados a resultados y no lo relacionan con el tiempo de permanencia en el trabajo. No toleran mucho las reuniones y la política colaborativa. En general, buscan una relación informal, transparente y directa con la autoridad. Han crecido más solos y, por otro lado, no creen que el matrimonio es para siempre. Por eso, la posibilidad del divorcio está latente en ellos. También se les denomina la generación MTV por la enorme influencia que ese canal de TV ejerció en su adolescencia. Esta generación es la gran impulsora de la tecnología y los responsables del boom tecnológico que sucedió a los aparatos análogos. Para ellos, el ocio significa salir y disfrutar del aire libre, practicar deportes y jugar en la calle. Fueron los últimos en usar el pelo largo y fueron testigos presenciales del surgimiento de Internet. Una parte de esta generación todavía guarda añoranza por las tecnologías anticuadas como el LP, el videocassette y el Walkman. Fueron los primeros usuarios del chat, nacieron en una época de cambios y no necesitan de Internet para disfrutar de la vida. Conociendo las características de cada una de las generaciones existentes en nuestra era, podemos entender mejor actitudes, aptitudes, comportamientos, sus virtudes y limitaciones. ¿Y vos, a cuál generación para ellos, según el contexto sociohistórico y cultural que ha nacido? Generación Y o Millennials, nacidos entre 1985 y 1994. Es la generación que está totalmente adaptada a la tecnología. Para ellos, la vida virtual es una extensión de la vida real, aunque todavía asumen ciertos códigos de privacidad. Se caracterizan por ser multitareas, idealistas, creativos, se dedican a lo que les gusta, son aficionados a la tecnología y el entretenimiento. Llegaron a utilizar los CDs, mensajes de texto, MP3 y DVDs, pero lograron hacer una rápida transición al streaming. Lo que para la generación X era un lujo, para estos son productos básicos. El término se utilizó por primera vez en una edición de 1993 de la revista norteamericana Adversity's Age, que describía a los adolescentes de aquella época. Muchos sociólogos denominan también a esta cohorte como una generación Peter Pan, porque en ellos existe la tendencia de alargar cada vez más pasos naturales vinculados a la vida adulta, como son casarse y tener hijos, con tendencia a quedarse a vivir con sus padres hasta muy adultos. Según estudios, tienden a durar pocos en sus empleos, por lo que las empresas de hoy están implementando políticas de fidelización para empleados pertenecientes a esta generación. Es una generación que se le exige mucho y está acostumbrada a hacer muchas cosas. Se considera la generación más educada de la historia y la más atractiva del mercado en el futuro cercano. Generación Z, nacidos entre 1995 y el 2008, denominados también Centennials, Post-Millennials o iGen. Son verdaderos nativos digitales porque nacieron de lleno en la era de Internet. Son autodidactas y creativos, altamente individualistas. Comparten totalmente su vida privada y están sobreinformados por la alta propensión a consumir información. Su éxito lo miden por la cantidad de shares o likes. Apenas empiezan a acceder a la vida laboral, pero se preocupan mucho por encontrar una vocación acorde a sus gustos, a conocerse bien a sí mismos y aceptar las diferencias. Son el nuevo blanco del marketing digital y para ellos no existen fronteras ni barreras culturales. Son muy impacientes porque están acostumbrados a resultados inmediatos y para ellos el Internet es algo obvio y que dan por sentado, porque para ellos siempre ha existido. Tienen un 100% de utilización de dispositivos electrónicos y la mayoría está todavía en edad escolar. Generación Touch, nacidos desde el 2009 en adelante. También llamada solamente Generación T, es el grupo generacional que sustituirá a los Centennials y que todavía están en pleno desarrollo educativo. Los expertos señalan que esta generación, que es 100% nativa digital, se caracterizará por hacer un gran esfuerzo para adecuar sus prácticas digitales cuando se enfrentan a un entorno analógico,
por ser la primera generación que en ningún momento conoció ambientes no digitales. Se espera que no diferencien bien entre lo público y lo privado, tendrán ampliamente desarrollada la habilidad de trabajar colaborativamente y estarán acostumbrados a interactuar con los dispositivos electrónicos con todas las partes de su cuerpo, sin intermediación de adaptaciones ortopédicas, teclado, mouse, botones, etc. Conociendo las características de cada una de las generaciones existentes en nuestra era, podemos entender mejor actitudes, aptitudes, comportamientos, sus virtudes y limitaciones. Y vos, multitud de 2.000 millones de personas. ¿Qué? Baby Boomers, Millennials, Generación Z. Y ahora la Generación Alfa, también conocida como I-Generación. Vaya, sí que nos gusta clasificar a las personas, ¿eh? Nacidos entre 2010 y 2025, pronto serán una multitud de 2.000 millones de personas. ¿Qué los hace diferentes? Están creciendo con las voces de Siri y Alexa, y el asistente de Google los ayuda en casa. Muchos nacieron el mismo año en que el iPad e Instagram. El 90% de los niños de la iGen aprenden a usar una tableta a los 2 años, y muchos de ellos reciben su primer dispositivo personal a los 3 o 4. Las configuraciones personalizadas lo son todo para los alfas. Están acostumbrados a que los algoritmos les creen listas de reproducciones de caricaturas y les elijan la música a partir de las preferencias personales. La iGen lee las noticias que encuentra en sus muros digitales y espera que el mundo esté ajustado a sus necesidades e intereses. Esta generación crea nuevos tipos de contenido, abren juguetes y juegan videojuegos para toda la red, y agregan sus voces sobre sus juegos favoritos. Los alfas filman sus propias ideas, bromas, transmisiones y escenas humorísticas. Y todos esos videos reciben 3 veces más vistas de lo que un creador de contenido adulto. ¿Acaso no conoces Baby Shark? Los alfas consumen toneladas de información a diario. Para lidiar con esto, sus cerebros deben filtrarla. Solo necesitan unos cuantos segundos para decidir si vale la pena prestarle atención a ese contenido. Tienen grandes habilidades de pensamiento crítico y no pierden tiempo en cosas poco importantes. El límite entre el mundo real y el digital es muy difuso para ellos. Ven sus perfiles como una extensión de la realidad. 1 de cada 8 niños crea videos sobre su día a día. Están acostumbrados a compartir su vida no solo con sus amigos y familiares, sino también con toda la red. Y esperan que el mundo sea igual que en la pantalla. La educación en línea les dará a los alfas la mayor parte del conocimiento que necesitarán. Muchos de ellos ni siquiera tendrán que ir a la universidad. Lo más probable es que la inteligencia artificial reemplace muchos trabajos. La nueva generación deberá averiguar qué habilidades seguirán siendo necesarias y desarrollarlas. Buena parte de la iGen serán trabajadores independientes y tendrán más de un empleador. Los padres de los alfas son los millennials. Eso es casi sinónimo de inestabilidad, lo que explica por qué la nueva generación se mueve constantemente. Sus padres cambian de profesión y lidian con problemas económicos. Todo eso vuelve a los alfas más móviles y adaptables a todo tipo de cambios. Sus mejores amigos son sus padres y pasan más tiempo con ellos que otras generaciones. Gracias a su dominio de la tecnología, incluso pueden darles algunos consejos. A menudo comparten intereses, crean canales y juegan juegos online juntos. La crianza también se ha vuelto diferente. Las tradiciones familiares de consumo de entretenimiento son mucho más relevantes ahora. Los alfas vivirán más. Es probable que muchos de ellos celebren su cumpleaños número 100. En primer lugar, tienen el ejemplo de sus padres que intentan comer saludable y entrenar. En segundo lugar, la medicina ya está progresando muchísimo. Y la inteligencia artificial también ayuda. Los niños alfa tienen rastreadores de salud digitales desde el día 1. En el futuro, la inteligencia artificial participará más en este proceso, por lo que los diagnósticos y tratamientos serán más precisos y eficientes. La generación alfa podrá comprar en Internet, viajar en autos que se conducen solos y dejar que las aplicaciones y la inteligencia artificial se encarguen de lo demás. Eso quiere decir que tendrán más tiempo libre que las otras generaciones para hacer lo que más les gusta, como ocuparse de su bienestar mental, obtener nuevas habilidades o desarrollar su creatividad. Hacer tantas cosas a través de Internet les ahorra mucho tiempo, pero también puede dañar otras habilidades. Los alfas están a un solo clic de distancia del resto del mundo, pero tienen menos contacto humano que las generaciones anteriores.
Eso explica por qué a veces se les conoce como la generación de cristal o screenagers. Siempre hay una pantalla de cristal entre ellos y el mundo real. La transparencia es esencial para los alfas. Pueden saber fácilmente si alguien está siendo deshonesto en el espacio digital. De hecho, lo aprenden en la escuela. En estos días hay lecciones especiales sobre cómo separar los datos reales de los falsos. Si alguien intenta engañarlos, perderá su confianza. La generación alfa tiene estándares morales altos y se siente muy responsable del futuro de la Tierra. Aprenden desde pequeños a ser cuidadosos con el medio ambiente al observar a sus padres y ver cómo sus personajes favoritos reciclan. El consumo responsable es muy importante para la iGen. También esperan que los demás apoyen esas ideas y las promuevan en sus respectivos canales. Los screenagers también deberían trabajar en su inteligencia emocional. Pronto será lo único en que los humanos superarán a los robots. Esto incluye la habilidad de comprender las emociones de los demás. Algunas empresas, incluyendo las de Elon Musk, ya evalúan la inteligencia emocional de candidatos potenciales a través de los juegos online. Una de las tareas consiste en decir qué emoción siente la persona que aparece en una foto. Los alfas crearán más empresas propias que cualquier otra generación. Tienen todos los recursos necesarios para ello, incluyendo el acceso a información y personas a través de la Internet y las redes sociales. Muchos de ellos intentarán ser emprendedores desde temprano y fallarán, pero aprenderán de sus errores, lo que los hará más propensos a tener éxito en el futuro. A los alfas les encanta relajarse creando y mirando contenido que otras generaciones encuentran poco interesante. Las plataformas como TikTok han crecido masivamente en los últimos años. Permiten que la iGen se exprese creativamente utilizando efectos especiales y herramientas simples de edición. Los alfas toman decisiones y son buenos influyendo en los demás. Sus padres ya han comenzado a comprar tecnología a partir de las necesidades de sus hijos. Y es solo el comienzo. A medida que crezcan, generarán más y más progreso. Se esforzarán en crear un mundo sin fronteras ni convenciones, más flexible y socialmente responsable que hoy. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Muy bien. ¿Alguien quiere dar una opinión acerca de cómo se relaciona el tema de las generaciones con el tema de los recursos humanos o el tema que estamos viendo? ¿Cómo relacionarían ustedes ese tema con lo que estamos viendo ahora? Porque es muy importante, como les dije al inicio, tener en cuenta qué generaciones estamos. Ahora ya no estamos frente a una sola generación, ¿no? Tenemos muchas otras generaciones que están incorporándose en las instituciones y no solamente en las instituciones de salud, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere dar una opinión. Yo. Participen, la sala está abierta. O de repente en el chat están un poco tímidos, quieren escribir, pueden hacerlo ahí en el chat. A ver, no hay ninguna opinión. Usted, señor Manuel, de repente, a ver, quiere opinar. Yo estoy asustado. ¿Por qué? ¿Por qué asustado? Tengo un hijo de 32 años que es ingeniero informático y tengo uno menor que tiene 25 años que está estudiando ciencia de la comunicación. Justo ahorita en su cuarto está haciendo su clase. O sea que lo que señalan el documental es que yo estoy pasando por eso, ¿no? Cuando viene mi hijo mayor, que él no vive conmigo, viene, por ejemplo, a jugar la U, viene a ver el partido,
y todo lo hace por máquina, o sea, todo lo hace en su celular. Cambia el canal, pone la transmisión, pide su comida, ¿no? Pide su agua, porque ellos no toman gaseosa, no son como nosotros. Ellos no comen dulces, ¿no? No sé, bien raro, no comen, o sea, no se compran un chocolate, por ejemplo, ¿no? Lo que nosotros hacemos en el frío, ¿no? Nos compramos el más grande, todavía no, el Sublime más grande, ¿no? El Sublime. Ellos no. Por eso le digo que yo estoy asustado, ¿no? Porque francamente de aquí a una década el vivir en el mundo va a ser diferente, ¿no? Eso es lo que me preocupa, ¿no? Y ahora, ¿cómo se adapta, cómo ingresa al sector? Es bien difícil. Usted lo dijo al comienzo, ¿no? Los antiguos, nosotros no quedamos 2 veces, 3 veces, ¿no? No salimos a las 3, porque nosotros salimos 3:15. No salimos 3:15, salimos a las 5, a las 6. Pero las generaciones nuevas no, se van a las 3. Entonces, y sabe lo peor de todo, y eso el día que me encuentre con el ministro se lo voy a decir, es que las operadoras, ¿cómo se llama?, telefónicas o de celulares en el Perú, son malísimas, ¿no? Mis primos, mi familia que sale al extranjero, me dice que la conexión es en una, ¿no? Acá para conectarse es más difícil. Y estás en pleno, por ejemplo, las fallas que tiene usted no es falla de máquina, es falla de conectividad, ¿no? O sea, la conectividad no nos ayuda mucho. Y peor cuando uno está en Huancayo, cuando está en la selva, es casi nulo ya, ¿no? Entonces esas cosas que se tienen que corregir en el Perú, ¿no? Pero francamente me da miedo el cambio. Ese sería mi comentario. Muy bien, agradecerle, señor Manuel, por la... Sí. Carlos. A ver, Carlito A ver, Peso, ¿qué dice? Disculpe que estoy en colectivo, pero quisiera intervenir porque a veces yo soy de la parte administrativa, no somos de la parte asistencial, con Miguel ahí que presente. En la parte administrativa hay un desfase, ¿no? Y, ¿cómo se llama? La parte tecnológica. A veces nos piden resultados, nos piden, pero la gran mayoría no está entrenado para estos cambios. A veces los pedidos que hace el MINSA en datas, en registro, es muy diferente a lo que se maneja en el hospital. Y todavía no nos nivelamos y nos falta mayormente, sería motivación, así como los asistenciales, o sería la tecnología compartida. Así como hablaba que hay veces en lugares como Miguel que no entra la comunicación no tan rápido, y eso hace que la documentación, la parte de administración, se demore un poco. Y los cambios así tecnológicos no se dan en la parte administrativa. Y a veces eso es un poco la falencia que tenemos en la institución, es un instituto materno perinatal. Eso era mi comentario nomás al respecto. Muchas gracias. Claro, o sea, es verdad, ¿no? Por más que queremos decir, a ver, un poco ordenando las ideas, cuando hemos visto el video vemos diferentes generaciones y uno, justo tenía aquí al costado a mi hijito que me decía, y ese robot, ¿no? Esa es mi generación. Y le digo, sí, esa es tu generación, porque ellos ya han crecido de repente o han nacido en un tema tecnológico donde obviamente no se concibe un mundo sin internet, ¿no? Entonces, imagínense cuando se nos cae el celular o nos cortan la línea o estamos incomunicados, nos sentimos pues nada, ¿no? Porque hoy por hoy es así. Sin embargo, es importante lo que ha dicho el señor Manuel, ¿no? Traerlo al sector salud. Ahora nosotros vemos, por ejemplo, en la Clínica Internacional hace poco, se hizo la prueba de un robot con inteligencia artificial, no sé si ustedes vieron, y ya en la Clínica Internacional se está utilizando la inteligencia artificial en los robots, ¿no? ¿Y para qué? Para que puedan participar incluso en intervenciones, en intervenciones quirúrgicas. Entonces, miren qué importante, ¿no? El Instituto del Niño de San Borja también está utilizando. El día de ayer justo hizo su exposición de su laboratorio Innova Salud, creo que se llama,
donde mostraban impresiones 3D, ¿no? Mostraron varias, la verdad que me hubiera gustado ir, no pude ir, pero compartían acerca de todas las bondades que con la inteligencia artificial se pueden lograr para un diagnóstico, acá está, ¿no? A ver, era sobre inteligencia, impresiones 3D, realidad extendida, un perrito ahí con tipo robot, con inteligencia artificial, robótica social y la cirugía experimental, ¿no? Ellos normalmente, mensualmente están exponiendo, hasta el día de hoy ha sido 21, ¿no? De 10 a 5 de la tarde. Mañana también va a haber, por si acaso, si quieren ir, los que les interesa, de 10 a 3 de la tarde. En el Instituto de San Borja es su cuarta exposición. Innolab Salud se llama. Innolab Salud. Entonces, miren cómo va transformando la tecnología las vidas de las personas cuando se saben utilizar esas bondades, ¿no? Entonces, ahora tenemos una generación que no lee, por eso también es importante ahí llegar a un equilibrio, ¿no? Imagínense un personal de salud que no ha leído toda su vida, llega, se matricula en la particular, termina, bueno, así como puede terminar la carrera y es médico, y nos encontramos también ante un personal que de repente no ha tenido todas las competencias, ¿no? Entonces, esto es importante porque nosotros vamos a tener que trabajar. De hecho, en mi área, pues yo tengo personal que es generación baby boomers, que tiene otra mirada, ¿no? Son un poco más cuadriculados. Estamos nosotros los millennials, que somos un poco más flexibles, que nos gustan los retos, ¿no? Y tenemos por ahí, vienen practicantes, generación Z, que ya vienen todo con el celular, no hablan, son un poco más apáticos, no son tan sociales, ¿no? Y se nos viene otra generación, la generación alfa, ¿no? Que han visto ustedes, bueno, todavía de repente ya muchos no trabajaremos con ellos, o muchos sí, ¿no? Son, como dicen, los hijos de los millennials, ¿no? Entonces, una generación que está acostumbrada de repente a generar su propio empleo, sus propios, yo escucho a veces acá, no porque mis hijos no usan pantallas, entonces me dicen, yo he escuchado que mi amiga tiene su canal de YouTube, ¿no? Y yo digo, ¿qué? ¿Cómo? 8 años, 7 años, pero sí, hay niños que pueden de repente, ¿no? En el TikTok ustedes ven niños así, ¿no? Pero vamos a tener diferentes generaciones y eso se va a aplicar en el sector salud en algún momento. Entonces es importante valorar de cada generación las fortalezas, porque cada generación ha tenido su momento, ha tenido su contexto. Ustedes han visto, hemos visto generaciones anteriores cuando a la mujer, ¿no? Haz feliz a tu esposo, y de repente eran hogares donde eran más consolidados que ahora, ¿no? Ahora dicen, no me llevo bien 2 meses, 3 meses, me divorcio. Entonces, todo eso juega un papel importante dentro del contexto social donde estamos, donde nos desarrollamos. Ahora, en cuanto a la aplicación de tecnología, si bien es cierto, ya nosotros estamos avanzando en tecnología, de hecho, miren, el Perú es uno de los países que ha avanzado en pandemia, ha avanzado mucho en transformación digital. Hoy por hoy tenemos la Secretaría del Gobierno Digital, yo les invito a visitar su página. Hay normas, ya ahora tenemos el reglamento, ¿no? De la ley de uso de inteligencia artificial en el sector público. Entonces ya podemos nosotros empezar a hacer innovación, lo que decía el señor Carlos. A veces él es administrativo, dice, ¿no? Y a veces los procesos demoran muchísimo, es cierto, por la falta de tecnología. A veces el ministro dice, sí, vamos a hacer, pero es que también la misma institución no se adapta, ¿no? A esta tecnología necesaria para poder hacer más eficientes los procesos, ¿sí? Entonces, esa es otra debilidad que tenemos. Por más que queremos hacer, tenemos esa debilidad, todavía esas limitaciones, ¿no es cierto? Bueno, entonces la idea aquí es, poco a poco, nosotros, ¿cómo podemos aportar? Siendo un potencial humano, que el potencial humano tiene que enriquecer el trabajo también en la institución, ¿no? Nosotros somos quienes, de nosotros depende la institución, entonces no nos sintamos menos cuando decimos, no, somos yo no soy el jefe, yo no soy el líder, y lo criticamos solo al jefe, al líder, pero nosotros tampoco aportamos, no. Sintámonos, primero, capacitémonos en herramientas tecnológicas. No, hay cursos de inteligencia artificial. Ahora la inteligencia artificial es una maravilla. No solamente es abrir el ChatGPT o Gemini, ¿no? O
o colocar ahí en Google modo IA y ya, ¿no? Eso no es la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial podemos crear canciones, podemos reproducir videos, ¿no? Hacer muchas cosas que antes no se podía. Podemos incluso usar la inteligencia artificial de una manera ética dentro de publicaciones de investigaciones científicas, ¿no? Con los estudiantes, ¿qué hacemos? Ahora, por ejemplo, en la clase yo les coloco el QR y les digo, chicos, ingresen al QR y me van respondiendo, ¿no? Entonces, ellos ingresan y yo lo voy viendo en la pantalla. Ellos van con el MindMinder, por ejemplo. Y hay muchas herramientas muy dinámicas que ayudan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Generar espacios de tecnología, generar espacios de innovación. Si a mí se me ocurre un proyecto, creo que eso puede ayudar. Vamos, hagámoslo. Presentemos la propuesta a nuestro jefe para poder aplicar estas innovaciones en los espacios donde yo me desarrollo, ¿no? De hecho, yo les decía, ahora que hay nuevo cambio de gestión, yo he vuelto a impulsar el tema del chatbot, ojalá salga. Esperemos a ver las reuniones con OGTI, ¿no? Porque a veces OGTI se cree dueño de la información. No, aquí es un tema de datos abiertos, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de estar en España hace 2 años, más o menos, y conversaba con el alcalde de un ayuntamiento de una comunidad autónoma de Madrid, y él es un profesor excelente que ha desarrollado mucha tecnología, muchos espacios de innovación, y yo le decía, pero ¿cómo hacer en el Ministerio de Salud, donde es un sector que es cerrado, como decía el señor Carlos, a veces son muy parametrizados, les cuesta esos cambios, hay mucha resistencia al cambio? Y él me decía, desde los espacios donde estés hay que generar innovación. Pequeño, ahí de repente tú y otra persona están interesados, hagan el proyecto, de ahí inviten a más y se seguirá agrandando esto hasta que vinculemos a todos. Y vemos ahí ese ejemplo, ¿no? En el Niño de San Borja hay este tema de Innova Salud, donde van cambiando la experiencia en salud y por lo tanto enfocándose en la mejor atención de las personas, ¿no? Igual en las clínicas, ahorita les decía yo, esta clínica internacional ya está utilizando robots, habían diseñado un robot para una prueba piloto en una operación quirúrgica. Entonces, miren cómo vamos implementando y nos vamos a tener que acostumbrar a eso, sin asustarnos, tampoco sin quedarnos atrás, sino capacitarnos, vincularnos y también inmiscuirnos en ese proceso de desarrollo del potencial del potencial humano con la ayuda de las tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay hasta aquí alguna pregunta. Sí, profesora, quiero retroceder un poquito al tema anterior, el InfoRus. Los datos que usted nos ha dado son datos actuales, porque según tengo información que los CAS, los que fueron COVID, son 45.000 por nombrar. O sea, no cuadraría mi cuenta con el dato que me ha dado. ¿Cuántos CAS dice que son o sea, están pendientes por nombrarse, los CAS COVID? 45.000. 45.000. Ya, lo que pasa es que ahorita yo he sacado, como les digo, es un grueso de todo lo que es personal administrativo y personal de salud, ¿no? ¿Qué pasa con el InfoRus? La verdad que cuando nosotros pedimos la PEA, la información del InfoRus, a veces nos dan, por ejemplo, este mes me dieron X PEA, ¿no? Para el otro mes cambia. Yo digo, ¿pero por qué cambia? No, es que ya actualizaron las regiones, ya actualizaron las direzas, las jerezas, ¿no? Pero acuérdense que no solamente son CAS COVID, sino que hay más personal CAS, Sí, sí. ¿no? Entonces, el CAS COVID es un poco de personal que entró entre el año 2020 y 2021, ¿no? Entonces, más o menos es un promedio, ¿no? Pero la última publicación que nosotros tenemos, ¿ya? Que ha sido publicada por el observatorio, es, si ustedes lo buscan, estaba publicado, no sé si lo lograron publicar, porque también en el 2024 se hizo recursos humanos en el sector salud, Perú 2023, y ellos reportan ahí en la publicación del 2023, reportan casi 400.000 trabajadores en todo el sector, ¿no? Entonces, al MINSA corresponden 279.000.
y en los gobiernos regionales, entre personales solo asistenciales, entre MINSA y GORE ya eran 133,000 en 2023, ¿no? Pero tenemos ahora también otro portal oficial que es el Reunis del MINSA. Ellos sí continúan mostrando tableros de Power BI de disponibilidad de recursos humanos y de densidad de recursos humanos. O sea, son tableros que de alguna manera lo estamos tomando como referencia, ¿no? Yo creo que nos quedamos con, en todo caso voy a actualizar las cifras con el último informe nacional publicado del 2023, ¿no? De hecho que va a haber una brecha entre 2023 y 2026, más o menos, ¿no? Muy bien, profesor. Uh-huh. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Así que me he dado cuenta que usted está de descanso médico y está dando la clase. No, Sí. bueno, siempre estamos para colaborar, ¿no? Como es ya horario Sí. fuera de Valoramos oficina y todo. siempre eso en el Instituto Materno Perinatal. Y como señalo, ¿no? Es el único SUCAPAE a nivel nacional que hace capacitación. Y tiene acceso personas de figura, del Ucayali, de Quito, que se inscriben al curso y pueden escuchar su ponencia, ¿no? Entonces, y también tenemos un canal de YouTube donde guardamos todas las exposiciones y entran también, ya no en calidad de un negocio pecuniario para el Sucapae, sino con la idea de que más personas que trabajan en salud tengan la información que ustedes, tan valiosa que ustedes dan, ¿no? Y esta orientación el día de hoy de las generaciones que se vienen y quienes entrarán a salud. ¿No? Lo que sí sé es de que estos chicos, estas nuevas generaciones, no les gusta la estabilidad, siempre se cambian, ¿no? El otro día estábamos en una reunión de docencia, yo trabajo en docencia en la maternidad, y con el jefe, todo bien bacán, y una de las colaboradoras o las profesionales de Telesalud presentó su renuncia, ¿no? Y dice, disculpen, pero por motivos X y familiares al gobierno regional del Callao a trabajar en lo mismo, ¿no? O sea, y ganando bien, ¿no? Porque en estos casos estos chicos entran por terceros y no entran ni al CAS ni a la 276 porque no les conviene, ¿no? Entonces es otra generación, ¿no? Es otra generación. Sí, ¿no? En el video decía bien claro, los millennials pues se mueven, están constantemente moviéndose, ven otras posibilidades, no se aferran, ¿no? De hecho, cuando nosotros nos hemos nombrado, yo siempre soy de ese pensamiento también, ¿no? Que el nombramiento no es todo, en algún momento puede haber otra oportunidad y bueno, si hay otra oportunidad, me voy también, ¿no? Sí, Uno puede decir y renuncia al nombramiento, pero hay que ver, o sea, como que no nos aferramos a un, y yo no lo veo mal, pero de repente otro puede decir, estás loca, ¿qué te pasa, no? Pero, claro. no, uno puede pensar, pero son pensamientos de las generaciones, y como el video hay una parte donde dice, y bien claro lo dice, los hijos de los millennials se acostumbran también a moverse constantemente porque están con los papás en ese ritmo, ¿no? Entonces son un poco más flexibles, se adaptan a diferentes, eso es una habilidad muy valorada hoy por las empresas, se adaptan a diferentes entornos, ¿no? Entonces, sí, si es así, pues es cierto. O a veces de repente uno valora más la familia. No, mi esposo se fue destacado, no sé, a otro sitio, bueno, y me voy, tengo que renunciar, ni modo, es mi familia, ¿no? Y uno, los millennials valoramos un poco más eso, a diferencia de otras generaciones, ¿no? De repente. Mi papá, por ejemplo, ¿no? Trabajó como 10 años en Cajamarca, venía cada 15 días y nosotros ahí con mi mamá, ella también trabajaba en el hospital allá en Las Mercedes, en Chiclayo, y así, ¿no? Y así hemos estado bastante tiempo. Pero hoy por hoy no es lo más recomendable para las familias, ¿no? Y así, pues, ¿no? Son diferentes generaciones, diferentes contextos, etcétera. Sí. ¿No? Muchas gracias, profesora. Y Bien. a este dato hay que agregarle la demografía que está cambiando, los nacimientos por Las familia, enfermedades, así sí, es, ¿no? y nosotros, ¿no? O sea, una de las cosas que llama la atención en el Instituto Materno Perinatal es que ha bajado la tasa demográfica, pero han aumentado los casos, ¿cómo se llama?, de los neonatos, ¿no? O sea, antes era un neonato por cada 10 que tenía algún problema y ahora casi está llegando a 2 de 10.
Y muy a pesar que la cantidad de nacimientos en la maternidad ha bajado ostensiblemente, ¿no? De 24.000 hace 10 años a 10.000, 11.000 ahora. Entonces eso también nos pone las barbas en remojo a nosotros, como instituto, ¿no? Como Instituto Nacional Materno Claro. Perinatal. Y uno tiene que estar preparado como institución y a mi personal que va a responder, ¿no? Entonces Sí. tenemos que estar en ese contexto, ¿no? Es Está muy, muy fuerte la bueno. corriente que el Instituto Nacional Materno Perinatal se convierta en el Instituto de la Mujer. O sea que no solamente vea edad reproductiva, sino posreproductiva, que Claro. en climaterio, en otros temas que son que necesita que el Ministerio de Salud dé servicios a las mujeres ya mayores de 40 años. Todo eso está variando. Ah, mire, qué interesante, no sabía eso, pero Sí, sí es importante, ¿no? Hoy por hoy tenemos generaciones que ya no quieren hijos, también, sí, es sí, otro pensamiento, ¿no? Veo amigos que se han casado muy bien y no tienen hijos, tienen perros, y tiene los perro. perrijos ahora, ¿no? Entonces uno ve y dice, ¿qué les pasa, no? Celebrando el cumpleaños al perro en el parque, gastan un montón como si fuera una fiesta infantil, pero es para perros, o sea, Sí. es un cambio total, ¿no? Entonces vamos a Pero eso tener que lidiar con todo está, eso. está enganchado con lo que usted dice de las generaciones. Por Claro. ejemplo, mi hijo mayor ya aumentó su familia, ya tiene un perro más. Ya tiene 2 perritos y un gato. Imagínense, ¿no? Y eso es algo que, bueno, vamos a tener que lidiar y también ver desde la perspectiva de salud, salud mental, salud reproductiva y todo lo Sí, demás, ¿no? Entonces sí, nosotros ¿no? tenemos que estar listos para responder a todos esos Claro, contextos. Ministerio de Y Salud sin tiene que cerrarnos, prepararse ¿no? A para los todo. cambios. Son otros tipos de servicios que tiene que brindar el MINSA. Así es, ¿no? Y poco a poco estaremos avanzando. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo, por el espacio que me han brindado y al Sucafy nuevamente agradecerle por esta invitación. Sí, muchas Muchas gracias gracias. también a usted y un saludo para todos los amigos de la DIGET. El otro día Gracias. estuvimos con el maestro Cateraques, ¿no? Cantera, Fidel Cantera, Cantera. Cantera, Ujú. con él estuvimos por Huancayo. Muchísimas gracias. Listo. Que tengan Ya, buenas noches. ya, y Gracias. a todos el salón lo esperamos el otro mes con el tercer módulo, donde está invitada la profesora del MEP, que va a hablar de la IRS y todas las normas nuevas sobre recursos humanos. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y gracias a la profesora por el doble esfuerzo, estando de caso médico, está con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos.